sobre G. Haz clic sobre B. Haz clic sobre D. Haz clic sobre BA. Haz clic sobre GAR. Haz clic sobre PLA. Haz clic sobre BLA. Haz clic sobre GLIS. Sí. Encuentra la letra incorrecta. No me coge. La otra. Encuentra pares iguales. Otra.
Sustituye para construir la palabra correcta. Trastornos psicolingüísticos. Dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. Disartria. Dificultad para articular sonidos y palabras causada por una parálisis o una ataxia de los centros nerviosos que se rigen de los órganos fonatorios. Dislalia, trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad de articular las palabras y que es debido a malformaciones o defectos en los órganos que intervienen en el habla. Ejemplo, dice may en lugar de maíz. Y disfemia, es un trastorno del habla que se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Ejemplo, repetición parcial de la palabra. La persona tiene dificultad en pasar de la de dónde al resto de los. Hipoacusia, deficiencia registrada en la capacidad para percibir los sonidos en su intensidad habitual, dependiendo del grado de pérdida de audición. Puede ser leve, moderada o grave. Si afecta a un oído es unilateral, mientras que si afecta a los dos es bilateral. Ejemplo, tapones que de cerumen, perforaciones del tímpano, otitis media y presencia de líquido en el oído medio. Dificultad en la escritura. Disgrafía es un trastorno de aprendizaje consistente en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura de la forma adecuada. Disortografía. La disortografía hace referencia a un conjunto de errores de la escritura que afectan a la ortografía, pero no afectan al trazado, la forma ni la dirección de las letras y palabras escritas. Por tanto, se debe diferenciar de la dislexia y la dificultad matemática. Discalculia es el trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas, trastorno específico del desarrollo en el cálculo aritmético, cuando el rendimiento del niño o niña en pruebas estandarizadas de cálculo es significativamente menos de lo esperable por su edad y niveles. Dificultad mecánica articulatoria. Disglosia es la dificultad de pronunciación oral ocasionada por alteraciones fisiológicas o anatómicas de los órganos del habla. Se clasifican en labiales, mandibulares, dentales, linguales. Disfasia. La disfasia es un trastorno del lenguaje que surge como consecuencia, como síntoma de un problema de base, no es de enfermedad en sí misma. En algunos casos se encuentra afectada la pronunciación de las palabras, en otros la comprensión de las mismas y en ocasiones se presentan ambas. Afasia. A diferencia de las disfasias, las afasias ocurren tras un desarrollo inicial normal del lenguaje en los 2 primeros años y se produce una pérdida o retraso en su progresión. Este puede ser secundario a diversas causas que producen una lesión cerebral, infecciones, entre ellas bacterianas, encefalitis. Discapacidad intelectual, retraso global en la maduración neurológica y sensorial del niño. En la relación al lenguaje se identifica un retraso en su adquisición y un uso inadecuado de este. Trastornos del ritmo y de la fluencia. Taquifemia o farfulleo. El farfulleo es una desorganización temporal de la palabra. Se observa la rapidez excesiva de la palabra, desorganización de la frase, omisión de sílabas o de sonidos y articulación imprecisa. Tartamudeo es un trastorno en la fluidez del habla caracterizado por repeticiones o bloqueos espasmódicos que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del discurso. Los síntomas frecuentes son repeticiones de sonidos, sílabas, palabras, frases, prolongación de sonidos, palabras fragmentadas por pausas, interjecciones,